dio la espalda y entonces Dios empezó a arreglar, empezó a trabajar, empezó a caminar por nuestra salvación y viene y llama a un hombre llamado Abraham, ¿no? Lo instruye, camina con él y de ser un hombre ordinario, Dios lo enseña a tal modo que llega a ser el amigo de Dios, ¿no? Y nos enseña en Abraham cómo se revela Dios con polvo como nosotros, cómo en verdad la intención de Dios es relacionarse con nosotros y que aprendamos nosotros a confiar en Él. Bueno, hemos visto muchas cosas en su vida, tú lo puedes escuchar los textos, leer estos capítulos desde el capítulo 11, pero en el capítulo anterior cubrimos lo que fue ya la muerte de Sara. Y ¿te acuerdas? Vimos el corazón de Abraham. ¿Dónde estaban las metas de Abraham? ¿Te acuerdas? Sus afectos en este mundo o en el otro mundo, en su reino o en el reino de Dios. Y nos recordó eso, somos extranjeros y peregrinos. ¿Te acuerdas? Vimos las genealogías, cómo nos enseñan, estamos por corto tiempo aquí y estamos en una parte en la cual Dios, en una parte de la historia, la cual tenemos que ser influencia, ¿no? Vimos que al ser extranjeros y peregrinos nos libra de llorar las dificultades como las llora alguien que no conoce a Dios, sin esperanza, ¿no? Al contrario, nos revela que estamos de paso. Es una bendición el estar aquí, pero tenemos tiempo corto, entonces tenemos que ser bendición para los que no conocen al Señor, ¿no? Y otro punto importante, debemos vivir desarraigados. Como Abraham, lo único que consiguió en este mundo después de todo lo que Dios le dio fue un sepulcro, porque tenemos que aprender que como llegamos a este mundo, pero a partir del momento en que empezamos a respirar aquí en este mundo, comenzamos a morir, comenzamos a envejecer. Eso fue algo muy importante, ver esto en la vida de Abraham, un Abraham que en verdad estaba esperando las cosas eternas. Por eso fue llamado el padre de la fe. Ahora nos quedan un poco capítulos, un capítulo más y ya terminamos con la vida de Abraham. Es interesante y vamos a comenzar con la vida de Isaac, luego la de Jacob, luego todo el pueblo de Israel y los descendientes de Jacob, de donde va a venir Jesucristo. Pero como te lo he dicho antes, la palabra es tan maravillosa que en cualquier parte, en cualquier página puedes encontrar el Evangelio, y especialmente en el Antiguo Testamento tenemos sombras y tenemos tipos de lo que será, de lo que sería en el futuro. Claro, Cristo, como lo estamos viendo en Hebreos, es el cumplimiento de esto. Pero desde los primeros capítulos podemos ver a Jesucristo hasta Apocalipsis, y tiene este tema, ¿no? El Hijo de Dios, entregado por el Padre, y me gusta mucho cómo Abraham en estos tipos y sombras, por ejemplo, Abraham representa al Padre, ¿no? Vemos en Abraham el amor del Padre al entregar a su hijo Isaac, quien representa a Jesucristo, ¿no? Quien está dispuesto a ofrecer su vida por nosotros. Es bien bonito ver esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Voluntariamente se ofrece como Jesucristo. Y si te fijas, no tenemos mucha información de la vida de Isaac, por lo mismo. ¿Por qué no tenemos tanta información de la vida de Isaac? Porque Isaac representa a la iglesia, y la iglesia en el Antiguo Testamento y Jesucristo mismo todavía era un misterio. Jesucristo se reveló hasta el Nuevo Testamento, por eso no vemos mucho de él. Pero sí podemos ver estas ilustraciones maravillosas en la palabra de Dios del futuro de la iglesia, de lo que vemos hoy. Y hoy vamos a ver el capítulo 23. Este es el capítulo más largo de todo Génesis. Y me gusta porque se hace cuenta como si el Espíritu Santo va a frenar la velocidad un poquito y nos va a explicar a detalle un evento en la vida de nuestros patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, pero como que lo hace más lento para que apreciemos algo. Bueno, vamos a ver una ilustración bien linda en este capítulo 24. No sé si ya lo leíste por adelantado, pero vamos a ver al Espíritu Santo representado en el criado de Abraham. El Espíritu Santo llamando a la iglesia, buscando una iglesia, consiguiendo una esposa para Cristo. ¿Sabías que ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo? Venir, lavar, limpiarnos como su iglesia para ser la esposa para Cristo. Algo interesante es que no vemos a Isaac por ningún lado en este capítulo. ¿Por qué? Porque es en este tiempo donde ahorita no vemos a Cristo. A Cristo lo estamos viendo por fe, ¿no? Pero el Espíritu Santo está con nosotros, preparándonos para un día ir a ver a Jesucristo. Hoy Cristo no está físicamente, pero sí el Espíritu Santo. Rebeca, ¿quién representa a Rebeca? Pues obviamente la iglesia, ¿no? Abraham es el padre quien envía al Espíritu Santo a conseguir una esposa para su amado Hijo Jesucristo. Eso es precioso, nosotros somos parte de esa iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. No solamente vamos a ver esto, son 60 y tantos versículos donde vamos a ver
también principios bien importantes de cómo orar. Y me gusta mucho la palabra de Dios, cómo tiene una unidad perfecta, porque te vas a dar cuenta cómo va de la mano con lo que venimos viendo los martes en lo que es aprendiendo a orar. Vamos a ver esto, ¿no? La voluntad de Dios, cómo orar, cómo buscar la guía del Señor. Y por eso yo titulé este mensaje, La guía de Dios en nuestras vidas. No le vamos a dar lectura porque está bien largo el capítulo, pero vamos a ir ahí capítulo a capítulo en esta hermosa aventura de Abraham que le pasó. Voy a orar otra vez y comenzamos. Señor, bendice tu palabra hoy, otra vez te lo pido. Dame gracias, Señor. Dame de nuevo, Padre, y danos corazones, Señor, para entender tu palabra que es perfecta, que es espada de doble filo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener convicción en nuestros corazones por ella, Dios. Háblanos, es viva y eficaz, Padre. Es un instrumento quirúrgico, filoso, Señor, como un bisturí, Padre, que haga lo que necesita nuestro corazón, Señor, para despertarnos, para levantarnos, Señor. Y en el nombre de Jesús oro estas cosas. Amén. Y tenemos esto, la guía de Dios para nuestras vidas, ¿no? Bueno, démosle lectura, más o menos la primera parte hasta el versículo 9 y luego de ahí seguimos adelante. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás a ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Y solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces el criado se puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahorita seguimos adelante con la siguiente parte. Pero bueno, tenemos esta primer parte. Y en mi primer punto yo puse esto, ¿no? En la guía de Dios para nuestras vidas. Primeramente al orar, al buscar al ir detrás de la voluntad de Dios, ¿verdad? De estar escuchando al Señor, tienes que asegurarte de que estás yendo tras los propósitos de Dios, no los nuestros. Lo vimos eso el martes, pero hoy lo vamos a ver ilustrado en este hombre. Tienes que asegurarte de que estás yendo tras los propósitos de Dios. Dice el versículo 1. Ya lo leímos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Dios había mostrado su fidelidad, el poder, las promesas a Abraham. Abraham ya había entendido algo que no eran para su tiempo, que las promesas de Dios rebasaban su existencia en la tierra, que eran para un futuro glorioso. ¿Te acuerdas lo que dice la carta de Hebreos? Que las veía desde lejos, las saludaba, significa que las aceptaba con gusto, las creyó y decidió vivir como extranjero y peregrino. O sea, dijo, aquí no es, hay promesas. Sí, Dios me está dando una tierra, pero sí se la va a dar a mi descendencia, pero hay otra tierra que va más allá. Sin embargo, por eso Abraham sabía que tenía que avanzar en sus propias, porque Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia enorme. Entonces, dice, tengo que pensar en mis descendientes. Y dice el versículo 24:2, dice, y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Bueno, esta era una manera de juramentarse, ¿verdad? Poner la mano debajo del muslo. Pero ¿quién es este criado de Abraham? Bueno, lo puedes ver en el capítulo 15, versículo 2. Dice ahí, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Entonces, ¿por qué decimos que es un tipo del Espíritu Santo? Bueno, Eliezer significa Dios ayuda o el ayudador. ¿Y qué crees que es el Espíritu Santo? Nuestro ayudador, nuestro paracletos, el consolador, el que nos recuerda todas las cosas, ¿verdad? Cristo es el que nos atrae a Cristo. No solo eso, el ayudador porque es el que estaba en la fundación del mismo universo, en la fundación de la creación, ¿no? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas.
Entonces el Espíritu Santo es el que gobierna también sobre la riqueza celestial del Padre. Entonces es un tipo precisamente del Espíritu Santo. Por eso no menciona su nombre. Y Dios quería que quedara como una ilustración. Por otro lado, nos sigue hablando de este episodio de la vida de Abraham, Isaac y Eliezer, pero al mismo tiempo nos está mostrando una cosa eterna. ¿Te fijas? Es lo que estamos viendo en la Escritura siempre. Es más profunda de lo que podemos ver. Es algo natural y al mismo tiempo algo sobrenatural. Dice el versículo 2 al 4: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Bueno, ¿qué tenía claro Abraham aquí? Que Dios en verdad le había llamado de Ur de los Caldeos, de su idolatría, por algo y para algo. En primer lugar, recuerda, ¿sabes qué? Por pura gracia Dios me escogió. Por pura gracia Dios me va a dar una descendencia especial. Por pura gracia Dios me va a entregar una tierra especial. Pero es algo muy importante para él, porque él no iba a tomar mujeres de Canaán. Y es bien importante eso, mis hermanos. Eso me recordó la santidad de Dios y a lo que Dios nos llama como iglesia. ¿Qué significa santo? Bueno, cuando nosotros decimos santo, Dios, tú eres santo. Bueno, como lo hemos dicho, santo significa apartado, consagrado para Dios. Bueno, en el caso de Dios tenemos que entender que cuando nosotros le decimos santo, no es lo mismo que con nosotros. Sí, nosotros debemos ser santos porque nos apartamos para Dios, pero en sí la connotación para Dios viene siendo como decir: Dios, tú eres diferente. O sea, Dios, cuando decimos tú eres santo, estamos diciéndole: Dios, tú te cueces aparte, Señor. O sea, como decimos, eres harina de otro costal. Si le decimos eso, le estamos diciendo: Señor, no hay nadie como tú. Nosotros no somos Dios porque el hombre se cree Dios. Solo tú eres Dios. Como muchos salmos lo dicen: Dios, no hay Dios fuera de ti. Los demás son dioses hechos por la imaginación de los hombres, son ídolos. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, manos pero no tocan. O sea, en otras palabras, son inútiles. Pero cuando pensamos en Dios, pensamos en que Él es diferente, santo. Y de la misma manera, Dios nos llama a esa santidad, a ser diferentes. Por eso es el punto, porque Abraham no quiso mezclar la promesa de Dios con gente que no estaba buscando a Dios. Dice primera de Pedro 1, 15 al 16, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. O sea, diferentes. Así como Dios es diferente, nosotros estamos llamados a ser diferentes. Dice, porque escrito está: sean santos, diferentes, porque yo soy santo, diferente, ¿verdad? O sea, soy diferente. Lo que hay en este mundo caído está en contra de Dios. La filosofía de este mundo está en contra de Dios. Los valores de este mundo están en contra de Dios. Los afectos de este mundo están en contra de Dios. Lo veíamos también el martes, ¿no? Lo que Dios ama, el mundo lo aborrece. Lo que el mundo ama, Dios lo aborrece. Están totalmente contrapuestos. Y lo que está diciendo Dios es esto: si ustedes son mis hijos, deben ser como yo. Tito, ¿te acuerdas de Tito? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio o peculiar, celoso de buenas obras. Entonces a eso estamos llamados, a no mezclarnos con un mundo impío, a que tiene que haber una diferencia, a que no nos envolvemos en la filosofía secular. No nos asusta lo que el mundo le asusta. Tampoco nos enorgullece y nos pone felices a lo que al mundo le pone feliz. Porque el mundo está enfocado en el aquí y en el ahora nada más, satisfacerse a sí mismo, ir tras los deseos de sus ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Nosotros andamos tras el reino de Dios y su justicia divina, ¿no? Y implementamos eso en nuestra mente y corazón. Entonces también nuestras decisiones, y eso es algo que Abraham entendió. Y eso nos recuerda también eso. Por eso tenemos que cuidar nuestras influencias. ¿De quién te rodeas? ¿A quién le permites entrar a tu corazón? No escoges tu familia porque naces en una familia, pero sí escoges a tus amigos. Y sí puedes enseñar a tus hijos igual, a escoger a sus amistades. ¿Para qué? Precisamente para ser santos, diferentes. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces es bien importante esto, cuidar de quién te rodeas, lo que escuchas, lo que permites que sea una influencia para tu vida. Cuando más Abraham sabía lo perverso de los cananeos, más dijo: ¿sabes qué? No traigas a mi hijo acá. No podía pensar qué hubiera pasado con Isaac si emparenta con una mujer de ahí, ¿no? Entonces, si checas, no se trata en sí de la tierra en sí misma, sino del reino de Dios, los súbditos de Dios. Abraham quería transmitir a su hijo no solamente una tierra y una promesa, sino su propia fe, ¿no? Entonces, no pueden ser súbditos del reino de Dios gente que aborrece a Dios y sus caminos, ¿no?
No puedo amar y casi idolatrar a gente que aborrece a mi Dios o que aborrece a mi alma, al amado de mi alma, ¿no? Dice el versículo 5, teniendo esto en mente, Abraham dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? O sea, no iba a ser una tarea fácil para Eliezer, porque era un viaje que iba a durar meses. Entonces imagínate, eran, creo, si mal no recuerdo, como 500 millas más o menos, desde Canaán hasta Ur de los Caldeos. Tal vez me equivoque, no estoy seguro. Pero imagínate, iba en camello, con un chorro de posiciones. O sea, había peligros, ladrones, no había medios de comunicación masivos, no era que mandaba un selfie ni su ubicación, nada de eso. Aparte iba a la ciudad donde estaba la familia de Abraham, donde Abraham no los visitaba hacía 70 años. Entonces, imagínate, estaría ahí la familia de Abraham, estarían dispuestos a dejar a esta muchacha con un desconocido, para ir a una tierra desconocida, con un hombre desconocido, ¿verdad? Entonces era una situación complicada. Por eso Abraham le dice algo definitivo, Abraham le dijo, guárdate, no vuelvas a mi hijo allá. O sea, Abraham sabía, no tenía que regresar, no tenía nada que hacer Isaac regresando al lugar de donde había sacado Dios a Abraham. O sea, esto es algo que nos puede dar un buen principio para nuestra oración. Cristo jamás te va a pedir algo que te haga retroceder en tu fe. Eso no viene de Dios. Porque Ur de los Caldeos representaba esto para Abraham, su vieja vida. Un lugar y un tiempo donde no conocía a Dios, donde andaba a tientas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que estés pasando que te lleve a dar un paso atrás en tu fe, no es una opción ni viene de Dios. Sencillamente es un no, así como Abraham. Eso no viene de Dios. Por eso le dice a Abraham definitivamente, guárdate de mandar a mi hijo para allá. Dice el versículo 7, Jehová Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre, checa lo que hace, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, checa qué es lo más importante para Abraham, aunque en su misma parentela, aunque todo lo demás. Checa lo que está motivando a Abraham a hacer esta decisión. ¿Te fijas? Versículo 7, es la promesa de Dios. Eso es lo más importante para cualquier hijo de Dios. Y ese es el principio que hemos aprendido, ¿no? En aprendiendo a orar. Existimos para la gloria de Dios. ¿Te acuerdas? Santificar el nombre de Dios, que es conocer y dar a conocer su nombre. Establecer su reino en mi vida y en el mundo. En su reino de justicia, paz y gozo en nuestras vidas. Darlo a conocer en un mundo en tinieblas. Conocer su voluntad buena, perfecta y agradable para establecer su reino. Utilizar todos los recursos que nos provee para estos propósitos. Y tienes que saber que cuando tú decides hacer esto, no caminar para tus propios propósitos, sino los de Dios, estás en un camino seguro. Vamos a ver la vida de Eliezer, cómo es real. Cómo andar tras los deseos de nuestro perverso corazón y seguir la filosofía de este mundo antagónico, contrario a lo que Dios dice, es un camino inseguro. Al contrario. Entonces eso debe ser nuestra primera parte, estar seguros que andamos tras los propósitos de Dios. No importa lo que pase, porque acuérdate, andamos por fe, no por vista, no andamos por emociones, no andamos por circunstancias. O sea, lo que este mundo valora y ama es lo que Dios aborrece, y lo que Dios valora y ama es lo que el mundo aborrece. O andamos tras una o tras otra. Acuérdate, ocuparse de la carne es muerte, ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Entonces, como Abraham, antes de pedir confirmación, guía, recursos para algo que estés viviendo, primeramente, antes que cualquier otra cosa, tienes que asegurarte que estás yendo tras propósitos divinos, no los propósitos de tu corazón. Si son los propósitos de Dios, vas a encontrar, ahorita vas a ver lo que vamos a encontrar, prosperidad, gozo. Pero si son los tuyos, entonces te vas a encontrar frustrado y defraudado además. Aparte, Dios no escucha esas oraciones. Dios quita su mano, o sea, nos deja vivir las consecuencias de nuestras necesidades cuando decimos sí, Dios está diciendo no, bueno, Dios te deja. Pero ahí no vas a hallar un camino seguro. Ahí no vas a hallar éxito en tus planes, porque son los tuyos. Entonces, checa el versículo 7. Checa lo que dice Abraham y lo que le está diciendo este siervo. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Me encanta, este es Abraham representando al padre, pero me gusta mucho esto. O sea, Abraham le está diciendo, con respecto a mi Dios, mira, Eliezer, ok, tienes razón en preguntarme eso, es difícil lo que vas a hacer, pero sabes que con respecto a mi Dios, Él es fiel. Solo sé una cosa, Él va a cumplir sus promesas, estoy seguro. Su ángel va a ir contigo. ¿Quién es este ángel en el Antiguo Testamento? Jesucristo.
Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y cuando nosotros estamos tras la promesa de Dios, Cristo se compromete con nosotros. Está listo para hacer cumplir su voluntad, ¿verdad? Solo que otra vez tienes que asegurarte de que andas tras la voluntad de Dios, no la tuya. Ahora te pregunto eso, ¿no te gustaría vivir en esta seguridad? Bueno, pues el primer paso lo estamos viendo. Dice primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sí sabemos que nos oye, ¿verdad? Cuando andamos conforme a su voluntad. Entonces Dios va a ser fiel. Y le dice al criado, checa, versículo 8, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. O sea, de alguna manera Abraham estaba seguro, pero le da la opción a Eliezer, ¿no? O sea, le está diciendo a Eliezer, mira, Eliezer, tú haz lo que te estoy pidiendo. El resto le toca al Señor. Y ese es otro principio para nosotros, mis hermanos. A nosotros nos toca algo, ser fieles con lo que Dios nos está pidiendo hoy. Acuérdate algo, cuando Dios te pida algo o te vaya a mandar alguna misión o algo por el estilo, no te va a dar todo un plan y se va a sentar contigo a discutir los pros y los contras, no te va a dar un brochure, ¿verdad? Y no te va a decir, mira, al principio te va a pasar esto, vas a tener estas pruebas, pero vas a tener un final feliz. No, el Señor simplemente te dice, sé fiel con lo que yo te estoy pidiendo hoy, con lo que yo te estoy mandando, del resto yo me encargo. Entonces piensa eso, ¿qué te ha mandado hoy el Señor? ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te está dando, aunque sea poco? ¿O te estás justificando? No, es que si esto, no, es que si el otro, no, es que aquel no hace nada, no, es que el otro no obedece, no, yo mejor no. Ten cuidado porque tu trato es con el Señor, acuérdate de eso, no olvides eso, así como con Eliezer y Abraham. Tu trato es con el Señor, no conmigo. ¿Quién murió por ti? ¿Quién entregó su vida por ti? ¿Quién te llamó? ¿Yo? No, ¿verdad? ¿Quién fue? Jesucristo, ¿no? Ni siquiera tu compromiso en primera mano es con la iglesia o con tu familia o conmigo, es con el Señor. En primera instancia estás respondiendo al que te salvó, delante del cual vas a dar cuentas. Entonces le dice eso a Abraham, a Eliezer, no te preocupes, Eliezer, haz lo que te mando, hasta ahí llega tu responsabilidad. Así nos va dando Dios, pasito a pasito, sé fiel. Pero le dice, bajo ninguna circunstancia regreses a mi hijo allá. Y se compromete, ¿no? Así como nosotros. Dios se compromete con nosotros cuando nosotros le damos un voto de confianza y andamos en sus caminos, ¿verdad? Y sigue la siguiente parte, vamos a darle lectura del versículo 10, dice, y el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, déseme te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántara y se volvía. Y entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Bueno, este es mi punto número 2. Para poder ser guiado por el Señor, en primer lugar necesito disponerme a avanzar, mantenerme orando y esperar confirmación. Esas son 3 cosas que tienes que estar haciendo en tu caminar con el Señor, mi hermano. Disponerte a caminar, no dejar de orar y siempre esperar confirmación, pacientemente. Checa cómo lo hizo Eliezer. Versículo 24 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Bueno, aquí tenemos esta imagen que la vamos a ver más expandida o aclarada adelante, ¿no? Pero el criado, como la imagen del Espíritu Santo,
que es nuestro adelanto del cielo, las arras de nuestra herencia, toma la riqueza del Padre y nos las trae. Eso dice Efesios 1:14, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo, ¿no? Entonces, otra cosa que vemos aquí es que no tenemos detalles del viaje, pero acuérdate, el viaje no duró un día ni dos, o sea, eran varios cientos de millas en camello, entonces implicaba semanas. Entonces, del versículo 10 al 11 sucede este viaje, del cual no sabemos. Pero sí nos recuerda algo, a mí también, viendo esta ilustración, nos recuerda cómo Cristo también tuvo que hacer un viaje muy largo para rescatarnos de nuestras tinieblas. Acuérdate, nuestros pecados hicieron un valle, una separación de Dios eterna, y Dios mismo tuvo que recorrer esa eternidad para alcanzarnos cuando no le buscábamos, como lo vimos en Hebreos, ¿no? Vamos en nuestro absurdo viaje, en nuestra locura lejos de Dios, el Señor viene desde su eternidad, recorre el camino, nos persigue y nos sale al encuentro de una tierra lejana. Así nos envió el Espíritu Santo, así este hombre, ¿no? De una tierra bien lejana viene. Pero en cuanto al siervo, ver en este plano natural, podemos ver también su obediencia, su confianza. ¿Qué vemos en él? Pone manos a la obra, emprende el viaje. Y de la misma manera nosotros también, cuando estamos impulsados por las promesas de Dios, sus propósitos, necesitamos levantarnos en fe y con intención y diligencia caminar para esperar la guía del Señor. Eso es algo que yo tengo que recordarme cada día, ¿no? Porque checa lo que dice, versículo 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. En primer lugar, vemos aquí que Eliezer no anda a la aventura. Sabía lo que estaba buscando. Estaba encomendado por la buena mano de su amo y actúa sabiamente. Checa cómo no está tentando al Señor, no le está pidiendo cosas absurdas. O sea, está en un lugar lógico. ¿Por qué? Porque va a un lugar donde se reúnen las doncellas. No es que se va quién sabe a dónde, ¿no? A pedir así cualquier cosa, ¿no? Por otro lado, checa cómo también esta chica va donde no estaría una doncella floja, enfocada en sí misma, ¿no? Sino una doncella que estaría haciendo lo que tiene que hacer, porque era un lugar de trabajo. Entonces también está buscando ciertas características en la doncella, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, si temes al Señor y estás caminando en su temor, o sea, temerle es darle la honra, el respeto, el crédito que merece, ya tienes un buen tramo de ventaja en tu caminar diario. Ya estás actuando y vas a comenzar como Eliezer a actuar cabalmente, no absurdamente. Porque eso es algo importante, mis hermanos. La vida cristiana o la vida de fe no es una vida absurda, no es algo absurdo. No son esos pasos de fe ciegos, ¿no? El salto de fe. ¿Sabes que eso no viene del cristianismo? Dios no nos llama a actuar locamente y a no confiar en nada o a estar confiando en nuestras corazonadas. No, Dios nos llama a ser sabios y entendidos, cabales, prudentes. Checa a Eliezer. Eliezer está avanzando. No está parado esperando a que le caiga algo del cielo. Se está poniendo manos a la obra. Acuérdate de algo. Difícilmente puedes guiar a alguien que no está caminando. Piensa en un auto que está en parking. En primer lugar está atorado el volante, ¿no? No lo puedes mover para ningún lado. Ok, desatoras el volante, ya lo puedes mover. Puedes ponerlo en la dirección contraria, derechito en el camino. Pero si no está avanzando el coche, tampoco vas a ir a ningún lado, aunque el volante esté en la dirección correcta. De la misma manera en tu vida cristiana, en las cosas que el Señor te está pidiendo, si no avanzas en fe a lo que el Señor te está pidiendo en el principio, jamás vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no avanzas en la dirección que ya tienes? A veces es por flojera, a veces es por falta de fe, a veces por temor, por desidia, y te justificas, pero de esa manera no puedes agradar a Dios. De esa manera nunca vas a escuchar dirección de parte de Dios. Por eso es algo que este texto te tiene que recordar. Darás cuenta en qué punto de tu caminar con Cristo estás, lo que estás viviendo ahora, detrás de quién andas, cuánto has avanzado. Si estás todavía detrás de puras cosas vanas, bueno, no esperes la dirección de Dios ahí. Versículo 12 dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Checa otro principio aquí, la oración de Eliezer. Eliezer no está tratando a Dios como el genio de la lámpara o como su esclavo, ¿no? No ves a Eliezer diciendo, y yo declaro, y en el nombre de Jehová de los ejércitos declaro que aquí voy a encontrar a esta señora. No,
Checa, está orando. Y la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo, pero lo hace desde una actitud de misericordia, pidiendo misericordia, perdón, desde una actitud humilde. Y eso es algo muy importante sobre la misericordia de Dios. Eliezer no dice, bueno, pues ya tengo mi misión. Otra cosa que vemos aquí es esto, que Eliezer no para de orar, ¿no? Porque dice, pues ya tengo mi misión, ¿para qué orar? ¿Ya para qué consultar a Dios? A veces eso nos pasa, ¿sí o no? Comenzamos algo, pues ya oramos. ¿Cuándo oraste? Pues la semana pasada. No, tienes que estar orando diariamente. La oración, la palabra es como el alimento. ¿Te acuerdas? Un día llegaremos a donde está cuando cae el maná del cielo, pero ¿qué pasaba cuando ellos cada cuando tenían que recoger el maná? Todos los días. Y si guardaban de un día para el otro día, ¿qué pasaba? Se les podría. De la misma manera nosotros, cada día de rodillas tenemos que agarrar el pan de cada día, ¿no? Entonces vemos a Eliezer orando cada momento, lo vemos levantado, yendo hacia donde Dios le manda. No lo vemos siendo un orgulloso, sino pidiendo misericordia, amor, benevolencia, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿no? Si estamos en Cristo, acuérdate que podemos pedir misericordia. Fuera de Cristo lo único que merecemos es juicio, muerte, condenación. Pero si estamos en Cristo, podemos recibir de parte de Dios misericordia. Y es desde ahí desde donde le tenemos que pedir. Dice el versículo 13, he aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también dará de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Bueno, aquí por lo menos Eliezer está buscando dos rasgos de carácter en esta muchacha. Está buscando en ella generosidad. ¿Por qué? Porque no era fácil ir y sacar agua, porque bien podría decir la muchacha, pues sácala tú, ¿no? ¿Quién te crees? ¿No? La segunda cosa que estaba buscando en rasgos de carácter de esta muchacha es diligencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que una muchacha estuviera en ese lugar la hacía una mujer trabajadora. Otro tercer punto es bien importante, que ella estaba dispuesta a darle de beber a los camellos, que estuviera dispuesta a eso. Y eso ya era algo excepcional. ¿Sabes cuánto bebe un camello de agua que tiene sed? Puede beber hasta 35 galones de agua en 13 minutos. Entonces multiplícalo por 10. 350 galones de agua. O sea, era mucho trabajo. Y ella tenía que, por sí sola, él no se lo tenía que pedir, sino por sí misma, debería estar dispuesta a hacerlo. Y checa, Eliezer no está tentando a Dios. O sea, está en un lugar que es lógico, donde están las doncellas. Ahora sí pide algo difícil, pero no es algo absurdo, ¿no? Porque quería estar seguro que era Dios el que le está guiando. Pero checa, no está en oración pidiendo verlos, Señor, y que el próximo espectacular me diga algo, ¿no? O que me aparezca una luz rara, ¿no? No, está enfocada simplemente en el carácter de la chica. Y ahí tendría la primera parte de su confirmación. Así nosotros, ¿verdad? Es en medio de lo natural. Aprende eso, porque Dios te va a hablar en medio de las cosas naturales, en medio de las cosas lógicas, porque Dios es un Dios lógico, ¿no? Ahí es donde Dios va a manifestar su voluntad. Obviamente en alguien que está poniendo atención, que está enfocado en lo que Dios le tiene que decir, no en gallinas descabezadas o por allá, ¿no? Dios no va a hablarle a alguien distraído, o sí le va a hablar, pero no le va a hacer caso. Dios no va a poderse comunicar con alguien que está centrado en sí mismo todo el tiempo, yo, no, todo se trata de mí.com. Dios no se puede comunicar con alguien que solo está buscando lo suyo propio. Pero si tú estás en el Señor en oración, entonces, y estás atento, puedes escuchar en medio de lo natural de tu vida diaria, ¿no? Dice el versículo 15, dice, y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Entonces este era como un bisnieto, no un nieto sobrino de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y checa lo que dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Bueno, esto implica que era una mujer disponible, ¿verdad? Y me gusta esto, la respuesta de Dios a lo largo de por sí él ya anhela, ¿no? Y me gusta, porque este tipo de respuestas es las que podemos recibir cuando andamos
en la voluntad de Dios. Dice Lucas 1:37, en ese tipo de respuestas es donde vemos el poder de Dios. Dice, porque nada es imposible para Dios. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mateo 6:7-8 dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes la pidan. Entonces, esto nos vuelve a recordar, ¿te checas cómo nos habla mucho de la oración? Cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando buscamos su reino, su justicia divina, Él nos va a dar añadiduras. Y podemos confiar en que tenemos lo que hemos pedido, porque Él ya lo quiere. Y no solo eso, me encanta esto, porque Él solo estaba pidiendo una mujer generosa y una mujer diligente, pero Dios le da también una mujer hermosa. O sea que Dios, siempre que estás en su voluntad y pides cosas conforme a su voluntad, andas en sus caminos, Dios va a rebasar tus expectativas. Por eso es bien importante que sincronices tu corazón y tu mente con el Señor, que permanezcas en Él, que permanezcas en su palabra. Dice el versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua. Ahora, checa, esta es la primera vez que dice que alguien corre. Por los próximos versículos vas a darte cuenta de eso, a excepción de los últimos. Vamos a encontrar una corredera por todos lados. Y es importante notar la corredera, mi hermano, aquí, porque ¿sabes qué? Es bien importante que hay una urgencia. Al final vamos a ver un contraste, porque va a haber uno solo que no corre, que simplemente camina y llega. Pero hay urgencia, mi hermano, el tiempo es corto. El Espíritu Santo está rogándole al mundo incrédulo. Por cierto, no hemos salido a evangelizar, tenemos que hacerlo ya. Pero el Espíritu Santo hoy tiene una urgencia, está convenciendo al mundo de pecado, de juicio y de justicia, ¿no? Le está diciendo pecador, le está diciendo al pecador, tienes graves problemas. Y tu mayor problema no es solo temporal, es eterno. Está convenciendo de juicio, ¿no? O sea, el pecado ya fue juzgado en Cristo, en la cruz del Calvario. Hay alguien que ya murió por ti, por eso necesitas arrepentirte. De justicia, ¿no? En Cristo hay justicia suficiente para hacer las paces con Dios, para reconciliarte con Él. La puerta está abierta. Hoy el Espíritu Santo tiene esta urgencia de hablar. Y hay una invitación franca de parte de Dios para todos. El Espíritu Santo está llamado a los escogidos a venir a Él para luego salvarlos, confirmarnos a la imagen de Cristo, conformarlos, hacerlos una iglesia santa, pura, desmanchada, desarrugada. Eso es lo que vamos a estar viendo. Concederle que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice el versículo 18, ella respondió, bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. ¿Checas eso? ¿Qué vio en Eliezer? Esta mujer no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios estaba contestando en primer lugar las peticiones de Eliezer de acuerdo con la voluntad de Dios y su soberanía. Y de la misma manera Dios mueve nuestros corazones y nos da vida, así como movió el corazón de esta muchacha, ¿no? Y nos concede fe para creer. Pero checa las características de esta Rebeca, una mujer generosa, una mujer diligente, una mujer hermosa, que se avienta el tiro de sacar agua suficiente para 10 camellos. Pero algo que me llamó la atención es esto. Así como para Eliezer esto estaba haciendo algo excepcional, pero sabes que yo puedo ver que para Rebeca esto era algo normal. Para ella no fue gran cosa. Yo veo que esa era parte de su trabajo, parte del trabajo. Ella simplemente era una mujer trabajadora y diligente que estaba haciendo lo que siempre hacía, pero en medio de estas cosas naturales, Dios la estaba utilizando para responder las oraciones de Eliezer, lo que te decía hace ratito. Dios obra sobrenaturalmente en medio de lo natural, en medio de hacer su voluntad, ¿verdad? Cuando somos verdaderos, mientras somos piadosos, mientras andamos fielmente tras la voluntad de Dios, de pronto Él nos sorprende. Así nos sorprenden sus bendiciones, ¿no? Imagínate, Rebeca simplemente salió a hacer lo que siempre hacía. Queda sorprendida, porque un día más, para ella era un día más. Y simplemente si le dijo eso es porque ya lo había hecho eso, tenía condición física para hacerlo. No era algo extraordinario para ella, pero no para Eliezer, quien estaba viendo a Dios actuar. Entonces es algo importante que veamos estos puntos, cómo Dios trabaja en medio de nuestra obediencia, en medio de nuestra diligencia, en medio de nuestra oración, en medio de sí, Señor. Ella no lo sabía, sencillamente estaba siendo fiel y Dios la encontró en su fidelidad. Versículo 20, y se dio prisa, otra vez, te fijas, uno corre, otro se da prisa.
Y vacía su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Otra vez se da prisa, acuérdate, hay urgencia, no tenemos tiempo que perder. Hay que responder al Señor cuando nos habla. ¿Por qué? No tenemos que vivirnos la vida contradiciendo a Dios. Ay, Señor, ¿pero por qué así? ¿Pero por qué eso? ¿Pero por qué yo? No, mejor así, mejor asá. No, tenemos que ser diligentes y obedientes. Porque en medio de tu obediencia, Dios te va a bendecir y Dios te va a utilizar. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Me encanta esto de Eliezer. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, mi hermano, y que Dios nos quiere instruir cada día. Ser pacientes. Porque por lo regular, cuando las cosas no salen como queremos, somos bien desesperados, ¿no? Y comenzamos a dar alaridos de desesperación, ¿no? Berrinches de inconformidad contra Dios. Necesitamos aprender como este hombre, callar, observar y esperar en Dios, porque Dios está haciendo algo y va a confirmar su voluntad, ¿no? Acuérdate, la paciencia es un fruto del Espíritu. Y jamás vamos a obtener nada de andar en nuestra propia prudencia. Al contrario, vamos a ser imprudentes, faltos de dominio propio, incluso hasta locuras hacemos, ¿no? Por no esperar en el Señor, por andar en nuestra propia prudencia. ¿Qué dice Santiago? ¿Te acuerdas, hermanos míos? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales. ¿Te fijas de dónde viene la madurez y el ser cabal? Sin que os falte cosa alguna, cuando aprendemos paciencia, a esperar en el Señor. Pero obviamente, si andas en tu propia prudencia, si estás orando por puras cosas de tu perverso corazón, nunca vas a ser paciente. Pero si andas tras los propósitos de Dios, lo vas a poder ver. Versículo 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Eso me recordó algo, mi hermano. Aunque no lo merecemos, así es Dios de generoso. O sea, ¿te acuerdas cómo nos dijo Cristo? Que nuestra actitud para servir, para hacer cosas, debe ser siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. O sea, no merecemos ni las gracias. Pero aún así, cuando lo hacemos, Dios nos da recompensas. Y checa que las recompensas que nos da por las cosas que hicimos fue porque Él mismo nos capacitó para hacerlas. O sea, es gracia sobre gracia. Por eso yo pienso que este capítulo nos habla de la importancia de nuestra diligencia, de responder, de no quedarnos sentados así como que, no, sino responder y caminar en fe. Ser fieles. Versículo 23, al 25 dice, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, para Eliezer, esta ya fue una confirmación todavía más completa de que Dios lo había guiado al lugar correcto, ¿no? Porque era una hija de su hermano, una hija del hermano de Abraham. Entonces, piensa en eso. Cuando andas en los caminos del Señor, puedes confiar porque Dios no se equivoca ni tantito, ni por un grado, ni por un centímetro. Él es perfecto. Entonces, tenemos que aprender. Hay muchos beneficios de que aprendas a caminar con el Señor y no andes en tu propia prudencia. Dice el versículo 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Mira nada más. Y esto lo va a volver a repetir completito más adelante. Pero qué importante es que caminemos en esto, que entendamos el final de un caminar con Cristo y al mismo tiempo el final de un caminar contigo mismo, con tu necedad. Checa lo que dice la palabra en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Checa, eso me encantó, versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces, checa Eliezer. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Eliezer después de que caminó en el Señor y estaba contento esperando en el Señor? Luego. Fue casi una respuesta inmediata. Eliezer no tuvo ni que arrastrar la toalla y los pies, terminar cansado, trabajado. A veces nosotros así terminamos, mis hermanos, yendo tras nuestro corazón, hasta defraudados.
pérdida tras pérdida, todo por ser necios y no tomar en cuenta a Dios. Pero el ser que comprueba que la voluntad de Dios en verdad es buena, perfecta y agradable. Sí hubo un largo viaje hasta llegar a Mesopotamia, pero mira la respuesta de Dios, no tardó nada. Y ¿sabes qué? Tienes que recordar eso. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es estarte martirizando, ¿verdad? Que tenerte lleno de angustia. No le digo que se aguante para que aprenda. No, ese no es el corazón de Dios. Él es bueno. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a esperar en Él. Y siempre andamos pensando que lo que nosotros queremos, lo que el mundo nos vende es mejor. Y que si acudimos a Dios, no, pues es que si voy a Dios me va a quitar la diversión, me va a quitar algo. Es una mentira. Es una mentira porque checa, Eliezer termina agradeciendo, adorando a Dios, experimentando su gracia y queda como un testigo de la fidelidad de Dios. Punto número 3, dice el versículo 28. Vamos a darle lectura del versículo 28. Dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Seguramente escucha a Abraham y dice, tengo un tío que se llama Abraham, le cae el 20, pero checa cómo ella corre. Todo el mundo corriendo en este instante. ¿Por qué? Bueno, pues todo esto era cuestión de sorpresa, gozo, algo que tenía que darse, ¿verdad? Entonces ese es el corazón de Dios. También me gusta esto, en esta sorpresa, el corazón de Dios para bendecir, para salvar, para ser generoso. Dice el versículo 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Bueno, este hombre lo vamos a ver más adelante como protagonista en la vida de Jacob. Pero aparentemente este hombre es el que estaba manejando los bienes de su padre Betuel. Dice el versículo 30 al 32, dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les pidió paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y aquí yo pude ver dos cosas. Bueno, en el plano natural quizás sí vemos el interés de Labán, ¿no? Que le ve los brazaletes y todo. Bendito del Señor, vente por favor, tus piecitos, ¿no? Que no se mojen. Pero ¿sabes qué? También puedo ver un plano eterno. Un plano eterno. Yo creo que esto es lo que vemos cuando venimos a Cristo, porque el Espíritu Santo nos abre los ojos, de pronto entendemos la riqueza del Evangelio, el perdón de Dios, entendemos que hemos sido hechos hijos de Dios por fe, somos enriquecidos por el Espíritu Santo y entendemos, ¿sabes qué? Nada se compara con lo que este mundo me puede ofrecer. Y entonces son como un Labán, ¿no? Dispuestos a entregar aún sus vidas por causa de la verdad. Y yo creo que esa es la actitud que nosotros tenemos al creer, ¿no? Señor, entiendo que soy pecador, nada merecía sino la muerte, Señor. Me has enriquecido, me has bendecido, me has perdonado, soy tuyo, o sea, me has impresionado, lo que tengo te pertenece. Hay un lugar para ti hoy, ven, entra, existo para tus propósitos, existo para servirte, para eso sirve mi vida, no te quedes fuera, ¿no? Antes no había lugar para ti, pero hoy hay lugar para ti. Vemos a un Labán haciendo eso, ¿no? Ahora vamos a ver de aquí en adelante puros puntos de cómo... de esta ilustración entre el Espíritu Santo y la iglesia y Rebeca. Vamos a verlo. Dice, el Espíritu Santo glorifica al Padre y nos lo revela. Checa otra cosa que hace Eliezer, o el representante del Espíritu Santo en este caso. Dice, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, no comeré, versículo 33 voy, hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, mis hermanos. Nos convence, sí, de nuestra necesidad de arrepentimiento, de nuestra necesidad de perdón, pero al mismo tiempo como que empezamos a entender la grandeza de nuestro Dios. Nos hace entender el poder de nuestro Señor, la riqueza que tenemos en Cristo, espiritualmente hablando, ¿no? Y nos empieza a enamorar más y más de Él, ¿no? De un lugar que no conocemos, promesas impresionantes. Y de pronto ya estamos hasta intrigados con el poder y con el amor del Señor. Y sobre todo nos ponemos a pensar, ¿por qué a mí, Dios, no? Y no queda más que adorarle y estar agradecidos con Él. Entonces, otra vez, checa la importancia de mantenerte en oración. Porque el Espíritu Santo quiere hablarte del Padre personalmente, a tu corazón. Y es mucho más grande que lo que te puedas imaginar, mucho más maravilloso.
Entonces es bien importante eso, que escuches al Espíritu Santo hablarte de tu Dios. De eso dependen nuestras vidas. El mundo habla, el mundo dice su propio speech, como dicen aquí, pero eso es engañoso y temporal. Tienes que estar más enfocado en lo que Dios quiere decirte. Inciso B dice, nos habla de sus planes, nos invita una y otra vez a caminar con Él y fortalece nuestra fe. Esto hace el Espíritu Santo. Checa lo que hace Eliezer. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Le va a repetir todo. Dice, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo el Espíritu Santo nos vuelve a repetir cada palabra, porque yo pienso que Dios quiere mostrarnos sus intenciones. Versículo 42 dice, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Entonces checa una vez más lo que puedes encontrar al negarte a ti mismo, hermano, al decidir rendirte al Señor y a sus propósitos. Camino seguro, prosperidad, respuesta rápida de parte de Dios, gozo, pero qué importante es que nosotros estemos atentos escuchando, porque Dios sabe lo que tiene para nosotros, porque Él está en su trono, pero no quiere que nosotros estemos ignorantes de eso. Acuérdate, no existe nada peor que un cristiano viviendo en miseria. ¿Y sabes por qué puede vivir? La única manera de que un cristiano viva miserablemente es por no alimentar su fe, es por vivir en su carne, es por vivir tras lo que este mundo falso le habla, por no estar nutriendo su caminar con el Señor. Por eso vuelvo a repetir todo esto. Dice el versículo 45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Esta vez añade que estaba hablando en su corazón, ¿verdad? Obviamente no estaba escuchando en su corazón, sino orando a su Señor. Dice el versículo 46. Y bajó prontamente su cántaro encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber, y bebí, y yo también de beber a mis camellos. Checa, para Labán, Rebeca y su familia, Rebeca era lo que siempre fue. O sea, para ellos la sorpresa no fue que Rebeca hubiera hecho lo que era, una mujer diligente. O sea, no es que ellos dijeron, perdón, ¿estás hablando de nuestra Rebeca? Si nomás está pintando las uñas, ¿no? O qué sé yo. No, ellos sabían, conocían quién era Rebeca, pero sin embargo estaban impresionados de lo que sucedía con Eliezer. Versículo 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz, brazalete en sus brazos, me incliné, adoré a Jehová, bendije a Jehová de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Espero que te estés dando cuenta, mi hermano, lo maravilloso que es andar en un camino de verdad. ¿A dónde te puede llevar? Vale la pena, mi hermano. Vale la pena negarte a ti mismo y seguir a Dios. Inciso C. Debes tomar una decisión si hoy escuchas su voz. No lo puedes dejar para más adelante. Versículo 49 dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a diestra o a siniestra, o a izquierda o a derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si te fijas, Rebeca no era la única pariente de Abraham. ¿Te acuerdas en el capítulo 22? Dice que fue dada noticia a Abraham diciendo, aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, quemó el padre de Aram, Kesded, Hazo, Pidlas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio luz a Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio luz también a Teba, a Gam, a Taz y a Maaca. Es interesante porque Rebeca no era la única que estaba ahí. Pero me encanta ver la soberanía de Dios, mi hermano, y cómo la Biblia, por otro lado, no nos deja de mostrar nuestra responsabilidad. Son dos cosas que caminan paralelas, mi hermano, y no las puedes juntar. Por un lado, Dios soberano cumpliendo su voluntad, pero por otro lado, dejándonos responsables
de escuchar. O sea, sí, la Biblia enseña que Dios es soberano, tiene sus escogidos, va a cumplir sus planes, va a traer a los hijos, a la esposa de su hijo, o sea, a la iglesia, pero al mismo tiempo el ser humano es responsable de responder a quién es Dios. O sea que cada persona que está en el infierno va a ser responsable de su propia condenación. Dice el versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como le ha dicho Jehová. O sea, ellos están reconociendo, esta es una cuestión de Dios y hacen una decisión de fe. Pero te fijas, tienen que confiar en la palabra del siervo y en lo que pueden ver de él. Y es lo mismo con nosotros, porque eso es fe. La única manera de agradar a Dios y poder ser salvos, confiar en él. Sin fe es imposible agradarlo. Estamos confiando en alguien que no vemos, en su palabra nada más, igual que este hombre. Inciso D. El Espíritu Santo nos enriquece cuando creemos y nacemos de nuevo. Dice el versículo 52-53. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Me encanta la actitud de Eliezer, ¿verdad? Siempre en oración, siempre dándole gracias a Dios, de rodillas. Bueno, pues recuerda, esto es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Dios nos enriquece. Es evidente en nuestras vidas, porque nuestra sed es saciada. No sé si recuerdas cuando viniste a Cristo, debes de tener en tu vida un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Pero yo recuerdo eso, mi sed fue saciada, muchos de mis temores fueron calmados. De pronto ese que tenía en mi corazón fue transformado por gozo, esperanza. Comenzamos a ser transformados a la imagen de Cristo. De repente estamos amando, deseando hacer lo bueno. Estamos haciendo lo que antes odiábamos. Ahora representamos algo que antes nos avergonzaba, ¿verdad? Comenzamos a amar, a servir a nuestro prójimo. Dejamos de estar centrados en nosotros mismos. Es algo hermoso. Primera de Corintios 1:4 dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo conocimiento que tienen. Dice 1 Corintios 1:7, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, dice 1 Corintios 12:7, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo le decide qué don cada uno debe tener. ¿Te fijas? El Espíritu Santo nos enriquece así como lo hizo con ellos, cuando ellos deciden este paso de fe, de confiar. Dice el versículo 54 al 56, dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después se irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Era una decisión difícil, mi hermano, pero es una decisión de fe, así es la fe. Tienes que pensar en algo, no puedes retrasar el llamado de Dios, y menos para algo tan importante. Si estás viendo puertas abiertas, si está el Señor bendiciendo, no es momento de dudar, de pararte. Acuérdate que no hay peor manera de deshonrar a Dios que deshonrarlo con nuestra incredulidad. No hay peor respuesta que el que dice, sí entiendo el evangelio, pero déjame vivir mi vida un ratito más, ¿no? Y luego ya vengo a Dios. Acuérdate, amar nuestra carne, este mundo temporal y engañoso es una tragedia. Dice Mateo 16, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Su fe. Y entonces dejan que Rebeca decida. Y ese es el siguiente inciso. Rebeca también hace una decisión de fe. Checa. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, ¿verdad? Entonces es como nosotros la iglesia, mis hermanos.
porque nosotros también tenemos que recorrer un camino largo. Ella tenía que recorrer todo un camino de regreso. Y viajar en camello no creas que es viajar en una limusina, es muy incómodo, es lo que he escuchado. Nunca he subido un camello yo, pero eso es lo que dicen, ¿no? Tenía que recorrer un camino largo. ¿Pero a dónde crees que iba? A recorrer a su amado, a ver a su amado, perdón. Lo mismo nosotros, estamos por ver a nuestro amado Jesucristo. Ella estaba ya anhelando un lugar que no conocía. Nosotros también, como iglesia, anhelamos un lugar que nunca hemos visto. Rebeca iba a una tierra desconocida para ella, pero iba con su amado y eso es suficiente. Nosotros también esperamos un Salvador que no hemos visto, que está preparando morada para nosotros, que no conocemos. Estamos llenos de promesas. El adelanto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Versículo 60 dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Y eso es lo que el Señor nos promete a nosotros, mis hermanos. Hoy nos da victoria contra la carne, hoy nos da victoria contra el diablo, contra el mundo. Hoy estamos en una batalla, pero cuando Él regrese, esto termina. Pero esta bendición implica eso: provisión, victoria y prosperidad. Y eso tiene que recordarte. Hoy puede ser difícil, pero nuestra victoria está asegurada. Entonces, otra vez, la misma pregunta para ti. ¿Necesitas esperanza y fe? Pues te voy a decir algo. No la vas a encontrar en las próximas elecciones. No la vas a encontrar en los programas de televisión. No la vas a encontrar en los próximos descubrimientos de la ciencia, en nuevas filosofías. Solo en Cristo. Solo en su palabra, porque es la única que dice verdad. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y te voy a decir algo: Rebeca salió de su casa para no volver a ver jamás a sus papás, ni a su familia. Vieron su descendencia. Jacob llegó para allá. Pero así mismo será cuando Cristo venga por nosotros. De pronto vamos a ser arrebatados, dice la Biblia, vamos a ser transformados y ya no vamos a volver a ser vistos de la misma manera por este mundo. Por eso tienes que confiar, porque nuestro futuro es glorioso. Y mi cuarto y último punto: Isaac camina y recibe a Rebeca, quien es un consuelo para él. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, checa. Y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Lo cual implica que venían caminando. Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Pero cheque el contraste, mi hermano, el corredero, la prisa que había antes, todo el mundo corriendo, y él corrió y él se dio prisa y levantó todo. Pero hay uno que no tiene prisa, que simplemente está meditando en la palabra, y lo que implica es que viene caminando a su amada. ¿Sabes que eso me recordó el regreso de nuestro Señor? Cuando el sol de justicia, Jesucristo, se ha revelado y finalmente nos atraiga a Él. Va a venir como valiente para recoger a su iglesia, pero en ese caso va a venir en paz, viendo una iglesia hermosa, transformada. Dice Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido por gracia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Salmo 19, siempre me encanta esa ilustración. Y se habla del sol, pero el sol de justicia es Cristo. Como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es interesante, mi hermano, y es bien importante porque es una hermosa imagen de Cristo viniendo por nosotros. Por otro lado, checa, dice que Rebeca desciende del camello. ¿Sabes qué implica que Rebeca desciende del camello? Implica, la palabra significa más bien que Rebeca se cayó del camello. Y eso pues nos recuerda algo muy importante también. Por un lado, Cristo viene caminando seguro por nosotros, pero también nos recuerda la caída de Rebeca, nuestra debilidad. Eso nos recuerda esta caída de Rebeca. Que sí es cierto, un día vamos a estar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que vamos a ser transformados, que vamos a ser una iglesia hermosa, digna de ser la esposa del Cordero, pero solo por su pura gracia, por su pura misericordia. Y sabes que eso va a ser un gran gozo para nosotros, el mirarnos así.
como una esposa hermosa ataviada para su esposo, como iglesia. Es impresionante. Versículos 66 y 67, para terminar. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y pues en el terreno natural fue un consuelo para Isaac. Imagínate, Isaac había sido tocado por el Señor, él había sido un día casi sacrificado por su padre, y él había entregado su vida. Papás singulares. Sara lo amamantó cuando tenía 100 años, casi, a los 120 años, él estaba en su plena juventud, cuidando de él, dándole consejos, y yo creo que dejó un gran hueco en el corazón de Isaac. Pero me gusta esto, ¿no? Isaac no estaba completo hasta ver a su amada, y yo creo que este es el mismo sentir de Cristo. Un día va a culminar su obra perfecta, y entonces toda la obra de Dios va a estar completa y le va a traer gloria completa a Cristo y al Padre. Va a ser algo maravilloso. Y con eso vamos terminando. Dice Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dice el versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarás a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba en el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué te parece, mi hermano? Impresionante, ¿no? 67 versículos, casi 70 versículos en este capítulo, pero yo creo que tiene mucho que enseñarnos. Dos historias preciosas, maravillosas, ¿no? Una en el plano natural, la otra en el plano sobrenatural y eterno, y de las dos podemos aprender. Entonces, algunas preguntas de aplicación y vamos a orar, ¿no? ¿Cómo estás teniendo tu manera de orar? ¿Estás dispuesto a cambiarla? ¿Detrás de quién andas? ¿Estás dispuesto a caminar fielmente con tu Señor? Ya viste el fin de cada cosa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Vas a seguir en necedad o vas a tomar un paso de fe? Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche hermosa. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, sé que tiene muchísimo, Señor, muchísimo tu palabra, Dios. Son muchos versículos, Padre, pero es hermoso, aún peinándola de esta manera, Señor, encontrar tantas cosas hermosas, tantos principios, Padre. Podremos estarnos por la eternidad, Señor, contemplando tu sabiduría, Señor. Y no alcanzaría, Señor, dice tu palabra en Juan, que no alcanzarían las librerías, no alcanzarían los lugares, espacio para escribir todo lo que tú eres, Dios. Pero te agradecemos, Señor, por estos principios que hoy hemos recordado y aprendido, Señor, en la vida de gente normal, Señor, como nosotros, gente pecadora, como Eliezer, como Rebeca, como Abraham, como Isaac, Señor, como Labán. Dios, gente como nosotros, quizá en diferente cultura, Señor, pero que nos enseñan cosas maravillosas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por mostrarnos a Cristo. Síguenos abriendo nuestros ojos. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos conocer tu grandeza y tu poder, tu hermosura, Señor. Y más cuando estamos en medio de apatía, cuando estamos delante de la tentación, cuando estamos en medio de problemas. Señor, ayúdanos, Padre, porque tú no cambias. Tu poder, tu belleza, tu hermosura no cambian, Señor. Ayúdanos a andar fielmente detrás de ti. Ayúdanos a creerte, Señor. No permitas que sigamos siendo los mismos, Señor, y sigamos preocupándonos por lo que este mundo se preocupa, Señor. Y, Señor, sin mostrar nuestra esperanza de vida que tenemos en ti. Señor, confiamos en tu buena obra. Tú que eres fiel,
que comenzaste la buena obra, Señor, serás fiel en terminarlas el día de Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Padre. Bendice nuestras vidas. Señor, llévanos con bien a casa. Te pido por aquellos que hoy han escuchado esto, Señor, que les llenes de esperanza, Señor, que nos llenes de esperanza, de frutos de justicia, Padre. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús.